porque del terrenal lo tendremos. Pero el pan espiritual es el que debemos preocuparnos de ese pan, porque ese pan es para siempre, por los siglos de los siglos, si obedecemos la palabra de Dios y sus mandamientos de nuestro Señor. Eso es, hermanos, para que entendamos las cosas de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Marcos 8, 14, 21. Marcos 8, 14, 21. 8, 14. Para que entendamos las cosas de nuestro Señor. Dice en el capítulo 8 y el versículo 14 y 21. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Quién era el pan consigo en la barca? Nuestro Señor Jesucristo era el pan de vida, el pan espiritual. Y en el versículo 21 dijo, y les dijo, ¿quién les habló? Nuestro Señor Jesucristo les está hablándoles a los apóstoles, les dijo, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Miren lo que les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Que el pan era el de vida. Nuestro Señor Jesucristo era el pan de vida. Y estando repartiendo, habían repartido a los 5,000, a los 4,000, y no entendían todavía que estaban con Dios aquí en la tierra. Vivo cuando Él estaba como hombre aquí en la tierra. Y no entendían todavía de ese pan. Que entonces entenderemos ahora. Si aquel tiempo que estaba el Padre vivo como hombre aquí en la tierra, no entendieron, que de menos ahora será cada vez peor, que no entendemos la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué nos dice en Lucas, capítulo 2 y versículo 1? Lucas, capítulo 2. Busquemos para encontrar y para decir que esa es la palabra de Dios. No hay otra que la del Señor. Lucas, en el capítulo 12 y versículo 1. 12. Capítulo 12 y versículo 1. Miren lo que dice. En esto, juntándose por millares, dice, la multitud tanto que unos a otros se atropellaban, y dice, y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la, ¿qué cosa dijo? Que es la hipocresía. Primeramente guardaos de aquella gente que los engaña, que les habla con salamería. Ahora, aquella gente que le dice, yo te quiero, yo te estimo, sí, Señor. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué no decimos las cosas que debemos decir si tenemos algo de frente? Esa es la levadura que tenemos que guardarnos, la levadura falsa, la doctrina falsa. Esa es la doctrina de aquellos fariseos falsos. Esa es la levadura que nos decía el Señor. Eso es, hermanos, guardaos de la doctrina falsa de los fariseos. Eso. Tenemos que estar ¿dónde? Conociendo su verdadera palabra, su verdadero evangelio que está escrito aquí. Lo que dice nuestro Señor, su palabra. Amén, hermanos. Esa es la palabra que tenemos que conocer nosotros. Y vayamos, ¿qué nos dice? Hemos estudiado en Lucas. A ver, ¿qué nos dice en Mateo 14, 17
y 21. 14, 17 y 21. Miren lo que dice. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuándo fue eso? Cuando tuvo que repartir a 5,000 gente que había, porque ellos preocupados, y si preocupados estaban los apóstoles, le dijo al Señor, les dijeron los apóstoles al Señor que despidiera a la gente, porque no iba a alcanzar para darles de comer, que fueran a buscar por las aldeas. ¿Y qué le dijo? No te preocupes, porque era Dios. Y él, como Dios, vio y sintió ese amor por tanta multitud. Y entonces hizo el milagro el Señor, y se llenaron las cestas de pan y de pescado, y repartieron. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, porque era Dios, es el único. Y en el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quién podía hacer, hoy día un hombre podrá hacer eso? Nadie, ¿no es cierto? Porque era Dios. Para que entendamos que tenemos un Creador, que tenemos un Dios, y es hora que nos arrepintamos, hermanos, y es hora que caminemos por sus caminos del Señor, haciendo el bien, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Ya es hora, hermanos, ya es hora que andemos en esos caminos. ¿Y qué nos dice en Mateo 15, 34 y 38? 15, en Mateo 15, 34, que ahí nomás está, donde estamos estudiando. Dice, Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. ¿Cuándo dijo eso el Señor? Cuando estaban entre toda esa multitud de 5,000 personas, cuando estaban en esa multitud de 5,000 personas, y las mujeres y los niños. Y en el versículo 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ya ven? Para que, como nos enseña el Padre Celestial, todo lo que hizo Él. Amén, hermanos. Hemos terminado el estudio en San Mateo. Miren cuánto nos lleva para conocer, solamente 2 textos, nada más. Vamos a estudiar en San Marcos, en el capítulo 3 y el versículo 7. La multitud a la orilla del mar. ¿Qué cosa es multitud? Gente, harta gente, aleluya, amén. Muy bien, van entendiendo ya. Multitud es harta gente. Dice, estamos estudiando en el capítulo 3 y el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguieron gran multitud de Galilea y de Judá y de Judea, de Jerusalén, de Idomisa, del otro lado del Jordán. En el río Jordán, ¿quién se bautizó? Ya, porque estaba bautizando ¿quién? San Juan Bautista, que fue el profeta que vino anunciando antes que llegara nuestro Señor a este mundo, a esta tierra. Él es el que venía diciendo, preparaos el camino, que viene el Salvador de todos nosotros. Muy bien, ahí justamente en el río Jordán lo bautizó a nuestro Señor Jesucristo, en el río Jordán. Y dice, sigue diciéndonos, y dice, y de los alrededores de Tiro y de Sión, oyendo cuán grandes cosas hacía, gran multitudes vinieron a él. ¿Ante quién vinieron esas multitudes? Ante nuestro Señor vinieron. Amén, hermano. Ante nuestro Señor vinieron esas multitudes, esa gente, esa muchedumbre de gente ante el Señor. Dice que los seguían al Señor harta gente,
gente por donde pasaba, por donde iba, la gente se amontonaba. Los que estaban inválidos, los que estaban ciegos, los que estaban mancos, los que estaban suchos, las mujeres que padecían de enfermedades, que estaban atadas por 18, por tantos años, como aquella mujer que estaba con el flujo de sangre 18 años. Y el Señor iba sanando, sanando, y la gente creía que era el Dios. Era el Dios vivo, era el Dios, el Padre omnipotente, el único que podía salvarnos. Dice, sigue diciéndonos, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío. Porque había que la gente, ¿cómo lo seguía la gente? Y si estaría acá, ¿no lo seguiríamos? ¿No lo seguiríamos al Señor? Lo seguiríamos, dejaríamos todo, Padre, hijos, madre, todo. Porque ¿qué dijo el Señor? El que me sigue a mí, deje todo y siga a mi arado. ¿Qué dijo? Deje Padre, hijos, todo debemos dejar por nuestro Señor. Él es el primero de todo, y aquel que diga que primero es mi esposo, primero es mi esposa, primero mi hijo, primero mi hija, primero eso, pues está equivocado. Entonces dijo así el Señor, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuanto tenían las plagas caían por el suelo. Fíjese, ¿cuántos había sanado el Señor? ¿Cuántos? Y eso lo seguían a Él. Por eso, como dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Él los reprendía al Señor para que no le descubriesen que era Dios que estaba entre ellos. Y aquellos, dice aquellos, era aquella gente que padecía de miles de enfermedades, estaban atados, los tenía atados Satanás. El demonio los tenía en esas enfermedades atados, como el hombre de la mano seca, como la mujer que estuvo por 18 años con su sangrado, que no podía aliviarse. ¿Y cuántos? Como el hombre endemoniado de Ganadero. ¿Cuántos el Señor había salvado? Y toda esa gente que había sanado, toda esa gente que eran paralíticos y se levantaban, porque el Señor se acercaba y les daba una orden que se levantase, y se levantaban ellos, como si hubiesen estado todos siempre sanos, caminando, o con sus manos, o con sus ojos, porque era el Dios nuestro hacedor. Solo que Satanás los tenía así como ahora el que está enfermo está atado a Satanás, así como ahora lo tiene atado por 1 año, por 2 años, por 3 años y por siempre, porque no se acerca a Dios, porque no pide perdón a Dios. Por eso ahora los tiene atados. No es una enfermedad, sino atados. Y si nosotros tendríamos fe en nuestro Señor, ¿qué dice nuestro Señor? Tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, pues estamos muertos. Amén, hermanos. Ven cómo se va conociendo las palabras de nuestro Señor, lo que nos habló nuestro Padre Celestial. Qué tremendo es conocer de nuestro Padre Celestial las cosas tan maravillosas y tan grandiosas que nos habla nuestro Señor. Vamos a tener unos estudios en San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 21. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, dice la palabra. En San Juan, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dijo,